el espíritu viaja a la velocidad del pensamiento, por lo tanto, para el espíritu no es una dificultad el pasar del plano espiritual al plano físico cuando lo necesite. A lo mejor no es porque ellos lo necesiten, porque lo necesitamos nosotros. Quiero decir que nosotros permanentemente recibimos la visita de seres queridos. Eso suele ser más cuando estamos durmiendo, porque también nosotros podemos viajar donde están ellos, y en ese momento podemos contactar con ellos. A veces eso representa pues, que ellos han venido a visitarte por algún motivo, y una manera que ellos tienen de hacerse notar es, por ejemplo, pues, a través de despedir un determinado olor. A veces intuyes que están ahí, aunque no los ves, incluso a veces se pueden ver, a veces se escuchan, a veces tocan cosas de la electricidad, porque es lo que es más fácil para ellos interaccionar, pero eso no quiere decir que necesariamente hayan estado todo ese tiempo ahí, contigo, que se hayan quedado retenidos. Sí que es cierto que hay casos, que hay espíritus que cuando pasan al otro plano no quieren admitir que se han muerto y no pasan a donde tendrían que pasar, por voluntad de ellos. Y es entonces cuando están temporalmente, intentando hacer, creyendo que están vivos, intentando hacer la vida que llevaban antes. La diferencia es que ellos se dan cuenta que nadie los ve, a no ser determinadas personas que tienen una sensibilidad, como la película de Sexto Sentido, ¿no? Entonces llega un momento que cuando ellos reflexionan, siempre hay en el mundo espiritual alguien que está ahí para acompañarles, pero tienen que querer ellos. Cuando el espíritu fallece, si está muy arraigado a este plano y está... lo normal es que esté un tiempo intentando comunicarse con sus seres queridos para que ellos sepan que está bien y que no deben sufrir tanto, ¿no? Pero llega un momento en que ya no pueden demorar. Si ellos ya tienen claro que van a pasar al otro lado, el que un familiar esté sufriendo por ellos, eso no les va a impedir irse al plano espiritual. Si el espíritu todavía está muy aferrado a la vida del plano físico y todavía echa mucho de menos su vida aquí, puede ser que para ese espíritu el que su familiar esté llorando sí que sea como un motivo más para quedarse aquí. Pero no quiere decir que le esté reteniendo eso en particular, sino más bien su apego por la vida, entre los cuales está pues esa relación. Entonces ellos mismos se dificultan la entrada en el plano espiritual porque ellos mismos ponen obstáculos. Y muchas veces los espíritus porque igual que nos ayudan a nacer para este mundo, hay espíritus que se dedican a ayudarnos a morir y que vienen a ayudarnos a desencarnar. Entonces si el espíritu, o sea, la persona es reacia a pasar al otro plano, está dificultando su encarnación, su desencarnación. Y entonces tarda más en pasar al otro plano y en incorporarse a su vida en el plano espiritual. Claro, los espíritus pueden ayudar, pero no pueden ir en contra de la voluntad de un ser. Pero tarde o temprano, cuando a uno le llega el momento, por mucho que se quiera quedar aquí, el cuerpo se muere. Y en ese momento se separa. Y cuando eso ocurre, hay espíritus que poco a poco se integran en la vida en el plano espiritual y hay algunos que se aferran a estar aquí. Y estos que se aferran a estar aquí son lo que se llaman los espíritus errantes. ¿El motivo por el cual se aferran? Pues cada uno tendrá uno, pero normalmente es por apego a la vida material y por poco interés en explorar lo que hay en el otro lado. Entonces sí que es verdad que esto, en cierta manera, no facilita el despegue, pero cuando un espíritu ya tiene claro que está en el otro plano, no se puede quedar permanentemente con el familiar que siente dolor, porque si no podrían hacer su vida allí muchos espíritus, porque la mayoría de gente siente dolor cuando se mueren sus seres queridos y les cuesta asimilarlo. Entonces, sí que es cierto que el de aquí, lo que mejor puede hacer el de aquí para ayudar al que se ha ido es intentar no aferrarse al dolor y entender que sigue la vida en el otro plano y facilitarle las cosas, pero no necesariamente es el que siente dolor el que retiene al espíritu. Normalmente suele ser él mismo, por su forma de ver las cosas, el que se queda en este plano más tiempo del que le toca. Normalmente antes de encarnar nosotros decidimos cuánto tiempo vamos a estar aquí en este plano. Ese tiempo puede ser mucho, puede ser morir en la juventud o incluso
ni llegar a nacer y solo haber experimentado el proceso de gestación. Esto va a depender de lo que el espíritu quiera y necesite para su evolución. Entonces, en cierta manera, es algo que es como una predestinación, ¿no? Que forma parte del destino, pero un destino que tú has decidido antes de encarnar. ¿Eso quiere decir que siempre sea ese el caso? Pues a veces no. Por ejemplo, el que se suicida se está yendo antes de tiempo. O el que ha tenido un accidente porque iba borracho y se estrella, ese tal vez lo más seguro es que se haya ido antes del tiempo que le tocara. Entonces, en esos casos no, pero cuando una persona no ha hecho nada en particular que ha influido en causarse la muerte, es porque ya suele ser cuando le tocaba, incluso aunque sea un niño. Y alguien puede pensar, ¿y qué sentido tiene una vida tan corta? ¿No? Desde el punto de vista espiritual, lo importante no es lo corta o larga que sea la encarnación, sino que saques buen provecho de ella. Si esta vida ha sido corta, la siguiente ya será más larga. Por ejemplo, imaginemos una mujer que tuvo un hijo y cuando era pequeño lo abandonó porque pensaba que él era un problema, lo abandonó y el niño murió. Y murió a los 5 días, ¿vale? Pues ahora a lo mejor en otra vida ese espíritu encarna y a los 5 días se acaba su vida, porque está viviendo la misma experiencia que hizo pasar a su hijo, ¿no? La de venir a este mundo y verse impedido de continuar por su propia decisión, ¿no? Entonces ahora lo vive, pero a lo mejor lo que causa la muerte es una enfermedad, sin que nadie tenga que, digamos, cargarse kármicamente por esa decisión. Entonces se vive esa experiencia, pero por una enfermedad, por una causa fortuita. Entonces ese tipo de cosas pasan y así se experimenta esa sensación de querer venir al mundo para vivir y que se te impida continuar. Entonces, cualquier tiempo de vida, sea corto, sea largo, tiene un propósito. Hay espíritus que se han programado para 20 años y cuando llegan los 20 años se van. Y no, a lo mejor no tiene que haber necesariamente una razón kármica. Simplemente que ha cumplido el tiempo que esa persona se había previsto, porque a lo mejor pues, una vida más larga se le hace muy cuesta arriba. A veces cuando son vidas cortas también tiene que ver con el aprendizaje de lo que es perder a un hijo, porque tú se lo hiciste perder a alguien. Alguien, por ejemplo, que mató a un niño, ¿no? En una vida, pues a lo mejor en una vida vivirá su propia muerte y en la siguiente vivirá la muerte de su propio hijo. Y así experimenta todo el sufrimiento que ha causado con esa primera decisión. Entonces hay muchos detalles que pueden explicar por qué una vida dura lo que dura, si es corta o es larga. Yo suelo recomendar un libro que se titula Sembrando y Recogiendo, de Ramatiz, porque es un libro que explica casos de vidas aparentemente como muy cargadas de fatalidades, ¿no? Que parece que la persona tenga mala suerte al nacer y todo le vaya mal. Entonces, cuando tú lees sobre esa vida, piensas, pues qué mala suerte que ha tenido este espíritu, pero luego te muestra lo que ha hecho en otras vidas que está conectado con lo que le ha pasado en esta, y entonces ya entiendes el porqué, ¿no? De todo. Entonces ponen casos muy dramáticos para que cojamos un buen ejemplo de que la ley de la justicia espiritual se cumple para todos y la aparente fatalidad del destino tiene un significado.